En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a este su programa Viva y Eficaz. Ayer comenzamos el estudio del libro según Juan. Estamos en el prólogo, en el capítulo 1, versículo 1, donde Juan escribe de esta manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Decíamos el día de ayer que hay muchas iglesias que proclaman que Jesucristo fue un hombre bueno, un hombre digno, un gran ejemplo de vida, un hombre lleno de amor, que tenía sus propias convicciones y que por sus convicciones estuvo dispuesto para morir. Pero hay algunas religiones, como dije, los mormones, los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo y también niegan la doctrina de la Trinidad. Ellos hablan de Cristo como un profeta enviado por el Señor al pueblo de Israel. Pero los apóstoles que escribieron, algunos de ellos escribieron el Nuevo Testamento, como en el caso de Juan, que estamos estudiando su libro, él declara desde el principio de su evangelio estas palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, en referencia a Jesucristo. A Jesucristo se le llama el Logos, que quiere decir palabra, que significa también revelación y significa también razón y mensaje. Discurso es la manifestación de Dios en la segunda persona de Cristo. Por eso el Señor dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le habló a Felipe y le dijo: ¿cuántas veces he estado con vosotros y no me conocéis? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, en este prólogo se habla de una manera directa de que Jesucristo es Dios, que ha estado eternamente con Dios y que ha tenido comunión con el Padre y también con el Espíritu Santo. Por eso dice: y el Verbo era con Dios desde toda la eternidad. Y declara también que el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, allá en esa eternidad pasada. Hay algunos teólogos que definen la palabra eternidad en relación con el Creador, con Dios, como un eterno presente, donde no existe o donde el tiempo no afecta a Dios. Es un eterno presente. Eso es lo que algunos teólogos dicen respecto a la palabra eternidad, un eterno presente. Nosotros somos afectados por el tiempo. Dios creó el mundo físico, las galaxias, todo cuanto es y existe, algunas cosas que son y que existen, que son invisibles, y otras que son visibles, como el mundo material, como las estrellas y las galaxias y esta Tierra y el sistema solar. Todo fue creado por Dios dentro del ámbito o de la dimensión del tiempo. Por esa razón, el tiempo nos afecta a nosotros.
nosotros contamos nuestra vida en relación con los días, minutos, en relación con el tiempo. Sabemos la fecha de nuestro nacimiento, el año, el día y la hora que vinimos a este mundo. Y de ahí en adelante empezamos a contar nuestros años, empezamos a discernir la vida tomando en cuenta que nuestra vida se desarrolla en la dimensión del tiempo. El tiempo pasa, pasan los minutos, pasan los días, pasan las semanas y los años, y nos vemos afectados por el tiempo y envejecemos, y llega un momento en que morimos. Pero Dios está en un eterno presente, según el criterio de algunos teólogos, que la eternidad no es afectada por el tiempo. Dios es eterno, Dios no cambia porque Él es también inmutable. El tiempo nos cambia a nosotros, pero Dios es el mismo por los siglos de los siglos y para siempre. Entonces se habla de Jesucristo como que en el principio Él ya existía, porque Dios es un ser que subsiste en tres personas. Estas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas, pero es un ser eterno, es un solo Dios que subsiste en tres personas que comparten entre estas personas la esencia de la divinidad. Bien, entonces Jesucristo ha existido desde la eternidad porque Él es Dios. Y Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre han tenido comunión, diálogo, relación, estas tres personas eternamente. Este concepto divino revelado por Dios mismo a nosotros, por medio de su palabra y especialmente por medio de la segunda persona que es Jesucristo, porque Cristo dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Así que Cristo vino para que nosotros conozcamos todo lo relacionado con la deidad, todo lo relacionado con ese Dios trino. Para eso vino Cristo, para revelarnos el Dios trino. Este era en el principio con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. No solamente Jesucristo es Dios, no solamente participa de toda la esencia y atributos divinos, no solamente ante Cristo, la segunda persona, ha tenido comunión con la primera persona, que es el Padre, y con la tercera persona, que es el Espíritu Santo, sino que se revela aquí en este prólogo que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Todo cuanto es allá en el cielo y todo cuanto es aquí en la tierra y en el universo creado por el Señor, Cristo lo creó. Por eso Juan habla de la manifestación de la divinidad de Cristo como una manifestación creadora. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y enfatiza esta verdad en forma negativa, diciendo, y sin Él, sin Cristo,
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando se habla y sin Él, está hablando precisamente de que la creación solamente se puede entender comprendiendo que estas tres personas divinas, porque participan de la misma esencia de la divinidad, participan de la creación. Cuando uno lee la Biblia, encuentra tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento que Dios el Padre se manifiesta como el creador de todas las cosas y que el Espíritu Santo también se manifiesta como el creador de todas las cosas, pero que también Jesucristo es el que creó todas las cosas. Y sin Él, sin la manifestación de Él, sin la cooperación y acción de Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No podemos excluir a Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios mismo, de los actos creativos. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En la medida que estudiamos el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús se manifiesta como el Creador. Él nos creó a nosotros. Él creó al ser humano. Él creó los cielos y la tierra como lo declara el libro de Génesis. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y allí en esa creación del cielo y la tierra vemos nosotros que la tierra estaba desordenada y vacía y que la tercera persona vino para establecer armonía y orden en este mundo. Vemos pues que en los actos creativos que se revela en las Escrituras, las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, participan en la acción creadora. Entonces encontramos nosotros que en el libro de Colosenses, Pablo escribe lo que Jesucristo hizo desde el principio, como también Juan lo describe en este evangelio que usted y yo estamos estudiando, hermano. Colosenses 1, 16 y 17 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él significa en Jesucristo fueron creadas todas las cosas. No algunas, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Cristo las creó, sean cosas visibles o sean cosas invisibles. Por ejemplo, los ángeles ante nuestros ojos son seres invisibles, son seres espirituales. ¿Quién creó a los ángeles? Aquí se declara, Pablo declara que Cristo creó todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, sean visibles como las que hay en la tierra y en este universo, o sean invisibles como las que están en el cielo. Unos seres invisibles ante los ojos nuestros son los ángeles. Así que aquí Cristo es el creador de todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esta es una referencia al reino de Dios invisible, organizado por Dios mismo, cosas del reino de los cielos, donde los ángeles están incluidos. Entonces, sean tronos, sean dominios, sean principados
y sean potestades. Está hablando de un orden, de un reino celestial. Todos estos dominios y principados y potestades o poderes, todo fue creado por medio de Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas. Aquí la expresión antes significa que Él es el Dios eterno, el Dios no creado porque eternamente ha existido. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas no solamente las creó Cristo, sino que subsisten en Cristo. Dios sostiene, Cristo sostiene por medio de su poder y de su palabra todas las cosas que Él ha creado. El ser humano, los ángeles, todo el reino animal, todo el reino vegetal, todo el universo mismo que está regido por las leyes establecidas por Jesucristo nuestro Señor. Por eso es que Juan en su prólogo dice que Jesucristo es la razón de todo cuanto es y existe. Él creó todas las cosas, juntamente con el Padre y juntamente con la tercera persona que es el Espíritu Santo. Y que en Él estaba la vida, porque Él es el creador de la vida. Él es la vida misma, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es una referencia a la venida de Jesucristo a este mundo donde los hombres están en un estado caído porque Adán y Eva pecaron. Y por lo tanto quedaron separados de su Creador, alienados, dicen algunas personas, sin tener la capacidad por sí mismo de conocer quién es su Creador. Por eso nosotros vemos a muchas personas que son reputadas como sabios, como personas inteligentes, como científicos, que niegan la existencia de un creador. Prefieren negar a un creador que aceptarlo, porque ellos no quieren dar cuenta de su vida a su creador. Y se han inventado muchas teorías diciendo que todo cuanto es y existe ha surgido de la casualidad, a través de tiempos y tiempos infinitos hasta el día de hoy. Entonces todas las cosas fueron creadas por Cristo y todas las cosas que Cristo creó, Él las sustenta, Él les da vida, Él tiene cohesionado todo el universo y el Señor ejerce su soberanía sobre toda su creación. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero los hombres pecaron y se separaron de su Creador. Y más bien cuando la luz vino al mundo, se está haciendo una referencia a la encarnación de Cristo. Cuando Cristo vino al mundo, entonces los hombres que estaban en las tinieblas y dominados por el diablo, que también es tiniebla misma, se opusieron a esta luz. Pero esta luz prevaleció porque Jesucristo es todopoderoso y es Dios. Y Él cumplirá su propósito en este mundo. Amado hermano, mañana vamos a continuar estudiando este prólogo. Vamos a continuar estudiando la manifestación de Cristo, por quien viene la gracia para que seamos salvos. Lo espero pues mañana. Dios le bendiga.
y Dios guarde a usted y a toda su familia. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.